Muy buenas noches, amados hermanos. Sea el Señor bendiciéndonos por su amor y su misericordia en esta noche. Damos gracias al Señor porque estamos todos juntos aquí, reunidos como familia, porque somos hermanos en Cristo, por un mismo Padre, por el Dios grande y eterno, su Hijo amado, quien se ha manifestado como la imagen del Dios invisible, hace posible que nosotros podamos contemplarle con toda su hermosura. No lo vemos como lo vieron en la tierra hace más de 2000 años, pero por su palabra, por sus hechos poderosos, por su evangelio, podemos contemplarle y adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Vamos a orar al Señor en esta noche en especial, en un culto de oración, también de meditación de su palabra. Vamos a encomendar nuestras vidas. Vamos a encomendar la obra de la iglesia local, nuestra amada iglesia, la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife. Vamos a escucharnos los unos a los otros. También el Señor nos escucha, como dice este salmo, el Salmo 65. Tú oyes la oración, oh Dios, y vamos a hablarle a Él, dándole gracias, alabándole, pidiéndole perdón por nuestros pecados, intercediendo, porque muchos de nuestros hermanos nos dicen, hermano, hay una persona que se llama así y por favor oremos por lo que le está ocurriendo, puede ser por un motivo de enfermedad, eso se llama interceder, pero también por los motivos que tengamos nosotros hoy. Son como los 5 pasos de la oración, ¿no? Primero, alabanza, exáltale, adórale. Segundo, dale gracias, sea agradecido. Tercero, pide perdón, es decir, confesión. Cuarto, intercede, intercesión. Y quinto, petición y ruego, plegarias. Salmo 65 dice, bendecido el que tú escojas, oh Señor. Podemos decir que Él nos ha escogido, porque antes no éramos de Él, éramos sus enemigos. Ahora somos tan amigos que somos sus hijos, porque escuchamos su voz y por la fe creímos que Él nos llamó para salvarnos. Eso se llama ser escogido, escogido desde antes de la fundación del mundo. Bienaventurado el que tú escojas y atraigas a ti, dice el Salmo 65 en el verso 4, para que habite en tus atrios. Atrios en la Biblia es una palabra que se menciona mucho, dando referencia al templo. En el pueblo del Antiguo Testamento, ese templo, y en el pueblo del Nuevo Pacto, la iglesia. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, pero el Señor nos ha regalado un lugar donde, de una manera neutral e independiente de nuestros hogares, pues venimos allí como templo a adorarle, aquí en la iglesia, para que habiten tus atrios. Y entonces dice, seremos saciados del bien de tu casa. Y Él, el Señor Jesucristo, y también la palabra en el Antiguo Testamento dice que su casa será llamada casa de oración. Seremos entonces saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Seremos saciados porque Él nos provee todo. Él nos suple todo. Él nos lo da todo. Lo que comemos, la salud, lo que tenemos. Pero más que eso, tener cosas eternas como la salvación y el gozo de vivir una vida fructífera en Él. Porque somos llamados a dar fruto y a llevar ese fruto y a llevar ese fruto iluminados por su presencia, es decir, ser sal y luz de este mundo. Queremos iluminar este lugar con las oraciones, queremos iluminar esta casa con las oraciones. Oh Señor, inclinamos a ti nuestro rostro y te damos las gracias. Somos conscientes de que pisamos tierra santa porque el Santo de Israel está aquí con nosotros, sin merecerlo. Y está aquí con nosotros porque estas vidas son tuyas y este lugar es tuyo. Eres tú quien nos invita, eres tú quien nos atraes, eres tú quien nos traes y
Señor, purifica nuestros corazones, limpia nuestros pies también, pero más que eso, Señor, nuestras conciencias son examinadas ante ti, por ti, y purificadas y perdonadas, santificadas por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Aquí estamos unos cuantos de tus hijos, Señor, porque conoces las intenciones de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, lo que queremos hacer. Queremos alabarte con todo nuestro corazón. Queremos estar congregados por amor a tu nombre. Te damos las gracias por el inmenso favor que a diario haces con nosotros. Bendiciones, provisión y protección, porque eres el Dios de la vida, el Dios eterno, el Dios lleno de misericordia y lleno de gracia. Gracias por tu salvación, Señor. Estábamos perdidos y estábamos muertos, y ahora tenemos vida y vida abundante, vida eterna. Esto es indescriptible y no tenemos con qué pagarlo, pero recibe todo nuestro ser, Señor, porque a ti te agrada nuestro corazón para ti. Señor, haz que este corazón sea fiel a ti, Señor. Señor, haz que este corazón sea entregado a ti, Señor, y que pueda de esa manera, Señor, rendirte adoración y alabanza y testificar, Señor, de tremendas cosas que tú has hecho en nuestras vidas. Como dice este salmo, con tremendas cosas tú nos has respondido y lo has hecho en tu justicia porque eres el justo y nos has justificado tú, Señor, porque eres el Dios de nuestra salvación y la esperanza de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, Señor, que son muchos, Señor. Te ofendemos y muchas veces ofendemos también a muchas personas, incluyendo allí hermanos nuestros o familia nuestra, Señor. Perdónanos, Señor, y levántanos y corrígenos y que no podamos cometer nuevamente ese pecado, aun cuando, Señor, somos tan débiles, tan frágiles y a veces, Señor, tan llenos de errores y tan testarudos que tropezamos a veces con la misma piedra. Pero queremos estar llevados por ti, Señor, y ser anclados y sostenidos, no en una piedra, sino en la roca de nuestra salvación, que eres tú, Señor Jesucristo. Nuestro corazón y nuestro ser mira hacia ti, Señor, con gratitud, porque nos sentimos perdonados. Muchas gracias por tu perdón, porque como dice este salmo también, Señor, habla del perdón y en gratitud, Señor. Tú escuchas la oración, pero también, Señor, te encanta que te cantemos a ti, Señor, que entonemos cánticos, salmos, himnos, y que ahora en este tiempo presente tengamos para ti un cántico. Gracias por cada uno de mis hermanos que han venido y nos hemos congregado por amor a tu nombre, porque juntos hacemos la iglesia y la iglesia del Señor. Oramos por nuestra hermana Manuela, que se conecta tan fielmente con nosotros. Oramos por todos los que estamos aquí, pero en esta noche especialmente queremos orar, Señor, por la vida de nuestra hermana Angelita, porque ahora poco, Señor, ha llamado a su hija y ha dicho que está muy malita. Queremos orar, Señor, para que se haga tu voluntad en su vida, Señor. Dale descanso, Señor, para que no sufra, Señor, pero tú lo conoces todo, Señor. A lo mejor, Señor, anhela estar en ti totalmente. Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad. En ti descansamos, en ti vivimos, porque tú eres nuestro buen pastor. La vida de nuestra hermana está en tus manos. Gracias porque está en tus manos. Gracias por su testimonio tan grande en esta amada iglesia local, por la cantidad de veces que ha sido de aliento, ejemplo y aliciente para todos nosotros aquí en la iglesia. Bendice su familia y, Señor, concede sus deseos, los deseos que ella tiene ante ti en oración por toda su familia, porque anhelaría ver a todos ellos convertidos, sus hijos, su esposo, sus nietos, bisnietos. Gracias por ello. En tus manos, Señor, estamos. Y en esta noche aquí estamos para decirte a quién iremos. La palabra dice, y lo confesó allí el apóstol Pedro, a ti, Señor Jesús, porque solo tú tienes
palabras de vida eterna. Gracias porque nos escuchas. Tuya es, oh Señor, la alabanza en tu pueblo. A ti pagaremos esas promesas, porque tú has prometido y eres fiel y cumples tu promesa. Que nosotros al menos podamos cumplir también las promesas. Tú oyes la oración, Señor. Tú perdonas nuestros pecados, Señor. Bendecidos somos por ti y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos, y cantémosle al Señor, a quien le decimos En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz de luchar con Satanás en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma redimió. ¿A quién iré sino a Jesús? Hambre y sed de mi alma tengo yo, la satisface mi Jesús. En ningún otro hay salud y paz. Cristo es el príncipe de luz. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma redimió. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo es la vida, Él es la verdad. Mi gozo es caminar con Él. Él es el único camino a Dios. A mí es más dulce que la miel. ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma redimió. ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma redimió. ¿A quién iré sino a Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, dice la palabra en Mateo 22. Y así queremos seguir alabando al Señor Jesús. Señor Jesús, tú conoces mi corazón, que tan lejos de ti vago en el pecar. Tu santa ley me hizo comprender mi error y tu palabra mi perdición. Creí que solo pude andar por los caminos de tu ley y sin ayuda alcanzar tu majestad. Mas tu palabra
palabra me enseñó que mi pecado entre los dos desde el principio puso la separación. Gracias, Señor, porque mi alma en ti confié y misericordia en tu cruz hallé. Con tu perdón renovaste todo mi ser y vida nueva en ti encontré. Ahora me queda por vivir toda una vida en tu amor, siguiendo el camino que tu Hijo mostró. Fuerzas tú siempre me darás con tu palabra y dirección, y alabarte siempre podré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos por su palabra que va a ser meditada, enseñada en esta noche. Tu palabra me enseñó. Podemos sentarnos, amados hermanos, como decía allí en el cántico. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jesús que eleve esa plegaria encomendando la palabra de nuestro Dios hoy con el Salmo 65. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por una oportunidad nueva, Señor, que nos das, no solamente, Señor, de poder venir a ti y alabar tu nombre, Señor, sino de poder abrir tu escritura, Señor, y poder meditar en tus verdades, Señor. Te queremos pedir, Señor, que en esta tarde, Señor, seas instruyendo nuestra vida, Señor, para que podamos, Señor, ser cada día más semejantes a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, por medio, Señor, de la obediencia a tu palabra, por medio de guardar tus mandamientos, Señor. Ayuda a nuestro pastor, Señor, en esta tarde, Señor, a hablar, Señor, por medio de ti, Señor. Y ayuda, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, sea trabajando en nuestra vida, Señor, y ayudándonos a cambiar todas esas áreas que no te agradan de nosotros, Señor. Te damos las gracias por todo. Cuídanos y protégenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Cantábamos, qué preciosa canción, cuando decía allí, mas tu palabra me enseñó. ¿Qué me enseñó? Especialmente con el problema tan grande que nos separó de Él, pero que ahora hemos tenido reconciliación, gratitud y con tu perdón. Esa es la obra misericordiosa de nuestro Dios, una obra basada en la gracia, basada en su promesa y en su perdón. Y en su perdón porque tenemos que reconocer que somos pecadores y tenemos que haberle pedido perdón al Señor en este primer encuentro que tuvimos. Pero esto no significa que allí se acabó el que confesemos nuestro pecado delante de Él, sino que continuamente, porque todavía en la carne, todavía pecamos, pero ya no de una manera deliberada, ya no, porque ya vive Cristo en nosotros. Hoy, por el poder de nuestro Dios, entonces Él nos da esas fuerzas para congregarnos y para poder tener aquí esa meditación bíblica. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 65. Recuerden que los jueves estamos predicando sobre una serie, una colección de salmos que son cánticos, de la fórmula para el director principal, al músico principal, y son
ocho salmos que van desde el 61 hasta el 68. Destapamos un regalo y compartimos ese regalo, así como cuando le traen a uno una tarta de cumpleaños y uno pues no se la come toda así solito, porque si no se va a indigestar, sino que se comparte, y en este caso más todavía se comparte la palabra del Señor. Vamos a compartir entonces el Salmo 65. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas y dice así. El título que le pone la Biblia de las Américas es La abundante generosidad de Dios. Para el director del coro, es un salmo de David. Y nótese que tiene la siguiente frase, cántico, o sea, como que se repite salmo y cántico. ¿Vale? Podríamos preguntarnos por qué se repite, si no es acaso lo mismo. Bueno, vamos a intentar mirar a ver por qué lo titulan allí, ¿vale? Pero lo más trascendental y lo más importante, lo más determinante es lo que está en el contenido, es decir, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Tal vez una explicación de por qué lo titulan así puede ser una redundancia en una fórmula repetitiva de que nos vamos a agradar en una preciosa melodía musical. En este caso, con mucha gratitud. Doble alabanza, porque hay como una especie de doble alabanza. Uno, a Dios contemplándolo en su santuario, y dos, a Dios alabándole por su creación, como en la gratitud, en la cosecha y especialmente en la cosecha del año. Vale. Posiblemente el rey David haya compuesto esto con todas estas fiestas del pueblo de Israel. Y en el caso nuestro sería un año que termina. A pesar de los problemas, tenemos que dar gracias porque mayor es la gracia que habita en nosotros, y la verdad que la cosecha en nosotros siempre de parte de Él ha sido de muchísima provisión. Podemos contar los milagros desde el 1 de enero hasta finalizar este año, y hoy podríamos tener una muy buena oportunidad, así como el salmista estaba expresando en esto aquí. ¿Vale? Esa sería como la intención. Vamos a leerlo. Dice el versículo 1, silencio habrá delante de ti y alabanza en Sión, oh Dios. A ti se cumplirá el voto, oh tú que escuchas la oración. Hasta ti viene todo hombre. Las iniquidades prevalecen contra mí, pero nuestras transgresiones tú las perdonas. Cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Tú eres la confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú eres el que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia. Tú eres el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente, allanas sus camellones, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, y tú has coronado el año con tus bienes, y tus huellas destilan grasa, destilan los pastos del desierto, y los collados se adornan de alegría. Las praderas se visten de rebaños, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, sí cantan. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Qué preciosa melodía, porque es una melodía. Es todo un poema, toda una lírica en el poema para ser cantado. Nosotros queremos cantarlo también en esta noche y queremos cantarlo en oración también. Lo hemos hecho también con la alabanza, por supuesto, pero también queremos adorarlo por medio de su palabra. Queremos ver y en gratitud mirar
en esta alabanza, así lo he titulado alabanza, y muy parecido a como tiene el título de allí. No me he inventado nada nuevo, la verdad, sino que cojo un poquito y trato de parafrasear, porque poner algo ahí que no sea tan fielmente puesto desvirtuaría realmente el mensaje. Pero es eso, una alabanza por un Dios generoso, alabanza por la generosidad de Dios. Uno, porque así lo podemos ver en la primera parte, en su templo, y dos, también porque en la segunda parte podemos verlo así, en su creación. Versículos del 1 al 8, vemos allí como el salmista está casi que llevando todo a que conduzca el pueblo para llevarlo al templo y alabarle, congregarnos para alabar al Señor. Al hacerlo en presente, pensamos en nuestra iglesia local, cada vez que nos congregamos, ya sea en el culto de oración, ya sea en el culto dominical. Y la verdad que bueno que pudieran ser más cultos, pero a veces las circunstancias no lo permiten, por motivos tal vez de trabajo, la mayoría. Tenemos que reconocer que muchos de nuestros hermanos, gracias a Dios, tienen trabajo, pero tienen unos trabajos muy complejos, es decir, trabajan en la hostelería y ahí casi que no hay festivo ni domingo que valga, ¿vale? Incluso a veces en horarios muy difíciles. Nosotros antes teníamos el culto en la tarde y por eso tuvimos que dejarlo porque no estaban viniendo los hermanos. Muchos de ellos porque la mayor excusa era por motivos de trabajo. Otra excusa podría ser que el día también tenemos que atender nuestras familias y esto es comprensible. Pero lo triste es que también pueden haber casos donde pudiendo venir a veces no venía ni en la mañana ni en la tarde. Entonces esa es la tragedia, no de Dios, sino la tragedia de nosotros. Pero aún así el Señor es inmutable, Él permanece fiel y tenemos que alabarle. Alabanza en los versículos del 1 al 8 por su perdón. Esto es la gracia. Nosotros fuimos perdonados por la gracia. Y es una promesa cumplida que hoy, en los tiempos de la Navidad, volvemos a recordar. Pero no deberíamos de recordarlo en la Navidad. Una promesa que se cumplió con el nacimiento de su Hijo. Es decir, con enviarnos un Salvador. Pero también al enviarnos un Salvador fue, digámoslo así, la primera y la única manifestación visible. Es decir, pudimos ver a Dios hecho hombre. Para nosotros tal vez no, pero por las Escrituras podemos decir que sí lo hemos visto. Y en su palabra Él dice en el Evangelio, al final del Evangelio de Juan, dichosos, bienaventurados, bendecidos, los que sin haber contemplado con su vista todas las obras que estoy haciendo cuando les hablaba a los discípulos y a los testigos del presente, dice, sin ver, han creído por la fe y por el testimonio de ustedes, por la fe en el Evangelio, por la fe en la palabra de nuestro Dios. Perdón y gracia. Y la verdad que nos sentimos perdonados. Y luego en la segunda parte, alabanza por su provisión. Hay provisión, hay provisión, ¿vale? La tierra no, digamos el mundo, por la forma en que le da la espalda a Dios, no se lo merece, aun cuando yo no soy quien para decir que no se lo merezca, ¿vale? Lo refiero al desprecio que tienen hacia Dios creador y Dios proveedor, ¿vale? Y Dios provee. Si hay hambre es por la injusticia del hombre, pero de la tierra brota renuevos. No es sino tirar una semilla, un poquito de agua y brota en abundancia. La cuestión es de la injusticia del hombre, de esos pies tan asesinos por todo el mundo que la pisan y que la cultivan y que la cosechan para quedarse con ella y hacer toda una producción industrial y poder cobrar lo incobrable hacia una cantidad de gente que no tiene dinero, no tiene recursos y tienen que trabajar hasta el triple. Esa es la injusticia del hombre, mas no es la justicia de Dios. Vuelvo y repito que Salmos 61 al 68, en esta serie que estamos viendo, es una colección de 8 salmos, donde, como lo he titulado en esta introducción, que me gusta repetirlo para que nos situemos, podemos escuchar del clamor y de la súplica de los creyentes. Ya lo hemos visto. Y también ver de una manera descriptiva y muy hermosa
la confianza inamovible de nuestro Señor. Salmo 61, una confianza en la protección de nuestro Dios. Salmo 62, Dios, nuestro único refugio. ¿Quién sino Él? ¿A quién iremos? Como lo hemos cantado. Él lo dice en su palabra. Salmo 63, Dios es la satisfacción de nuestra alma. Y en el último salmo, que sacamos el CD para tocarlo, para cantarlo, para ser enseñados por su palabra me enseñó, una plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Y damos mucho énfasis en esos enemigos ocultos que están dentro de nosotros y que muchas veces no queremos ni reconocerlos y dejamos que aniden ahí. Odios, rencores, falta de perdón, malas expresiones contra los unos y los otros. Esos son enemigos ocultos que se pueden levantar y nos pueden avergonzar. Este salmo, el Salmo 65, consta de dos partes. La Biblia de estudio que yo tengo, la Reina Valera 1995, abro comillas, dice que la primera parte, como está ahí en los versículos del 1 al 8, es un himno a Dios. Dice esta Biblia de estudio, quien es digno de alabanza. Uno, por el perdón que concede a los pecadores y por las acciones admirables que Él, nuestro Señor, realiza en toda la creación. Podemos verlo, como cantamos con el cántico desde que se levanta el sol hasta que se pone el sol. Con solo ver eso, incluso cuando vemos los animales de Dios, me refiero a las aves, a, a toda la creación de nuestro Dios, como está sujeta y por él, aún los animales salvajes, aún los animales salvajes. ¿Cuánto más debería de ser de parte del ser humano que nosotros podamos levantarnos siempre con gratitud a Él? Este salmo nos invita a Él. La primera enseñanza que Él nos da, tuya es la alabanza, oh Dios. En Sion está hablando de su pueblo tiene que darle la alabanza. Nosotros debemos de darle la alabanza a nuestro Dios. Lo primero que tenemos que aprender entonces de ese versículo 1 es que Él es digno de merecedor de recibir todo el honor y toda la gloria, porque tuya es la alabanza. Creo que hay un cántico aquí en la iglesia que tuya es la alabanza, tuya es, oh Señor. Eso me vino ahora así ¿vale? De recordar y no lo tenía ahí planificado. Tú eres el que afirma. Ese cántico es de aquí, del Salmo 65. Estoy descubriendo el agua tibia, ¿vale? Y luego empieza a desarrollar, ¿vale? O sea, muchas veces decimos una oración donde podamos darle gracias al Señor y nos quedamos así, como que si no hubieran, o nos da vergüenza, o somos muy tímidos, no lo sé. Pero bueno, no salen por nuestras palabras, pues. Este salmo nos puede ayudar. ¿Ah? Uno, porque escucha la oración, verso 2. Que Dios escuche nuestras oraciones. Gloria a Dios. Acción de gracias. Versículo 3. Porque perdona nuestros pecados. Mire que estamos elevando una oración apoyados en la palabra de Dios. 3. Porque nos bendice. ¿Y por qué nos sentimos bendecidos? Porque nos ha salvado. Está hablando de ahí está hablando de salvación. Nos ha escogido. Porque no todos serán salvos. No vale la doctrina esa de que porque Dios es bueno, toda la humanidad será salva. La palabra habla muy enfáticamente en muchos pasajes, los escogidos, y no porque Él sea un Dios injusto, sino porque lamentablemente muchos no querrán. Y Dios sabe, porque Señor Jesús, tú conoces mi corazón. Él lo sabe todo. 3, nos da provisión. Seremos saciados, pero nótese que aquí está hablando de saciar esa hambre y esa sed en la iglesia.
No quiero que me malinterpreten que, entonces solamente es en la iglesia, solamente es en la iglesia y entonces en mi casa no vale y cuando todos los días, las 24 horas, no vale. Claro que vale y vale muchísimo, pero el Señor hace mucha consideración sobre el lugar de reunión, el lugar de congregarnos. Es verdad que nosotros somos templos, casa de Dios, por así decirlo, templos del Espíritu Santo, sin merecerlo. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y vuelve a hacer un énfasis en eso. O sea, como que miren el lugar que yo les preparo para que ustedes vayan. Yo sé que ustedes pueden convertir los hogares para que, pero Dios sabe que muchas veces nuestros hogares no tienen las condiciones. Muy bien, vamos a hacer iglesia donde la hermanita tal, que ella tiene una adoración por el Señor y tal, pero resulta que su marido no es creyente, resulta que sus hijos no son creyentes. Llegamos ahí, su marido, y aun cuando ella le ha dicho, déjame hacer aquí que vengan mis hermanos, vale, venga, porque te quiero, pero no es la casa del Señor en un sentido. Este es el lugar neutro donde venimos y donde, ¿vale? Ustedes me entienden de esta forma, ¿cierto que sí? Entonces, así es. Y quinto, con tremendas cosas, o sea, no pasemos por alto la forma a veces como tan particular y como tan rimbombante en la palabra de expresarse, o sea, Dios expresándose. El Señor no dice, bueno, yo les he respondido con oraciones, no. Utiliza un lenguaje como para que nosotros nos removamos, dice, con tremendas cosas. ¿Ah? Yo leía un poco la de la Nueva Biblia de las Américas, estaba bien, pero la Reina Valera es como más efusiva, con tremendas cosas. Y aquí está hablando un poco en futuro, pero nosotros, que ya lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo, nosotros podríamos conjugar esto sin ser herejes en cuanto a la palabra. Con tremendas cosas, Señor, tú nos respondes. Con tremendas cosas, tú en este año 2023 nos has respondido. Cuando aquí más adelante habla del año, todo este año, Señor, nos has respondido con tremendas cosas. Ahora, si vamos a decirle, pero hay dos, tres cositas y nos vamos a quedar. Él las escucha y él las atiende, pero luego el Señor es así, luego el Señor, cuando somos de quejarnos, Él nos escucha y sabe que va a atender esa parte que es tan dramática y que está ocurriendo en nuestras vidas. Y entonces nos pasa la lista cuando vamos a Él en la oración. Y no te acuerdas de tal día, y de tu hijo tal, y de tal situación, y en tu trabajo tal, y cómo estás ahora. No, pero es que ya está a punto de fallecer. Si es cristiano, ¿a dónde irá? Al paraíso. O sea, no estamos perdidos, estamos seguros en Cristo. Entonces, no estamos por ahí sin esperanza. Hebreos 10, 23 al 25, ¿qué dice? Entonces Él por su palabra nos saca todo para que nosotros expresemos gratitud y alabanza. Eres el Dios de nuestra salvación. Esperanza, dice así. Tú. Y a partir de aquí hasta el 8 habla de la creación en el sentido de que Él tiene el control de todo. Tú eres el que afirma los montes con su poder, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas. Me gustaría leer aquí de la Biblia, en una cantidad de Biblias, pero las bajo para que sirvan de algo. La de Charles Stanley, cuando hace un comentario él sobre el versículo, el que sacia y el que trae sosiego, ¿va? Y Stanley lo ubica que en Cristo se cumplió mucho eso y se sigue cumpliendo. El versículo 7, el versículo 7 cuando dice, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones.
¿Recuerdan cuando él calma la tempestad? ¿Cómo le habla al mar? Calla. Con una palabra, enmudece. Y luego la calma. Y luego eso llevado al plano también de nuestras vidas, o sea, en cuestiones de tormentas, la verdad que podemos decir que encontramos en él paz y calma. Como cuando Esteban Rodeman en el taller de predicadores nos trajo el testimonio de estoy bien, y ese hombre lo había perdido todo. Y sin embargo el cántico se refería a estoy bien, estoy bien. Yo en el fondo decía, y sí, está bien. Está bien porque ese hombre es de Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces él dice, durante su ministerio terrenal, él dice, me refiero a la Biblia de Charles Stanley, abro comillas, el Señor Jesús sosegó tanto el mar embravecido, pero también sosegó a la multitud airada y demostró su soberanía como Señor de todo y sobre todo. Incluso no lo vamos a llamar multitud airada, tal vez una turba ahí, la que está en la cruz del Calvario, y cómo él la calmó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el Señor, la verdad que sí, es el Señor. Un canto de acción de gracias a partir de los versos del 9 al 13, después de una buena cosecha, ¿vale? Es lo que está ya diciendo David. El título de este salmo, cuando decían en la fórmula repetitiva, al músico principal, Salmo Cántico de David, Charles Spurgeon observó esta fórmula repetitiva y esta combinación poco, lo abro comillas, común de salmo y cántico para esta composición. Spurgeon dice que en hebreo se llama sur con H y mismor, y es una combinación de salmo y cántico que puede describirse mejor con el término un poema lírico. Es decir, en este caso es un salmo que puede ser dicho con palabras melodiosas que van a sonar a melodía, un poco espiritualmente hablando de él, pero también es un salmo que se puede cantar. Bueno, casi todos los salmos se pueden cantar, pero especialmente este se puede cantar, tanto que tenemos un himno de este. Creo que hace bastante tiempo no lo cantamos, Jesús. Debería de desempolvarlo y ponerlo nuevamente allí y cantarlo aquí en la congregación. Ambas fórmulas son muy buenas porque el propósito es versículo 1, tuya es la alabanza, oh Dios. Y dice allí en Sión, tuya es la alabanza. Mucha gratitud y mucha expresión de alabanza relacionados con la cuestión de los rebaños y el grano. Y muchos piensan que fue compuesto para una fiesta de la cosecha, quizás para la fiesta de los tabernáculos en la temporada de otoño. Dios en su templo, porque Él espera de nosotros que en su templo, en sus atrios, nosotros vengamos a adorar. Pero también espera que este templo, y hacemos referencia, porque creemos en un Dios uno, pero manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que el Señor Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y que la función, por así decirlo, actual en la vida del creyente es la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, lamentablemente, lo digo lamentablemente por nuestra condición, de nosotros depende, entre comillas, esa plenitud, porque podemos también contristarlo. Podré hacer, avívanos, Señor, aviva el fuego del don de Dios que hay en nosotros, o un pábilo. Estamos hablando de que
por nuestra forma de vivir, de actuar, de ser, podríamos contristar. Y la palabra nos enseña de una manera exhortativa que no lo hagamos. Eso es una enseñanza incluso doctrinal. ¿Vale? No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, porque Dios espera la alabanza y la alabanza de su pueblo. Si su pueblo no le alaba, el mundo no le va a alabar. Entonces, pecamos cuando no nos congregamos para alabar al Señor, cuando dejamos de hacerlo. Hebreos 10:25. Es decir, ahí lo dice tal vez de una manera, como algunos tienen por costumbre, lo llama ahí, pero realmente es pecado, ¿va? Es pecado. Dios en su templo, podemos ver por su palabra y en espíritu y en verdad el bien de la casa de Dios. ¿Cómo podríamos ver el bien de la casa de Dios? De muchas formas, pero tal vez la mejor forma, aparte de tener esa comunión con el Señor, es la comunión entre nosotros. La comunión entre nosotros. Solo en la iglesia es que de verdad nosotros tomamos del pan y de la copa. Hay excepciones a la regla, por supuesto. Es en la iglesia donde nos gozamos viendo un bautismo. ¿Va? Es verdad que la iglesia hace iglesia, un río, al altar, ¿va? Pero también en la iglesia están los bautismerios, pero es la iglesia haciendo. Y muchas cosas más. El bien de la casa de Dios al congregarnos en un culto de oración para escuchar las peticiones que traen mis hermanos. O para decirles, hermanos, muchas gracias porque de verdad, en el milagro que Dios ha hecho con mi hijo, yo he sentido que ustedes están orando por mí y lo creo. Y muchos nos lo expresamos de esa forma. Aquí directamente, cara a cara, piel a piel, ojo a ojo. Vale también cuando nos mandamos los mensajitos, yo no estoy yendo en contra de ello. Bien, pero es aquí, en la casa del Señor. Y Dios en su creación, la grandeza de ese gran alcance de nuestro Dios por una tierra bendecida y agradecida. Pudiéramos decir a manera en la aplicación de nosotros, si lo mirásemos en el año 2020 a este año, en cuanto a la provisión, y una de las provisiones, el trabajo. Año 2020, muchos de nuestros hermanos nos quedamos sin trabajo. Digo nos quedamos, me refiero a los demás hermanos. Negociaciones con ERTES, no sé qué, no sé qué más. Había ¿vale? Pudimos ver en Lanzarote el turismo. Yo diría, y lo quiero decir con todo respeto en la expresión, cero patatero. Año 2023. Hay trabajo y se necesita personal que no saben de dónde traerlo. Pero hay tanto trabajo que se vuelve injusto de los patronales que abusan de esto. Hay tanto trabajo que no podemos venir a congregar. Ven, la alabanza. El sentido es que cuando Dios viniera a encontrarse con su pueblo sería recibido en una atmósfera de alabanza. Siempre el Señor lo ha puesto así. ¿Recuerdan cuando le da la orden a Salomón? Hay una atmósfera de alabanza. La Navidad es una atmósfera de alabanza. Cuando Él vuelva por su iglesia es una atmósfera de alabanza. Cuando Él se case con su iglesia es una atmósfera de alabanza. Y cada vez que nos congregamos es una atmósfera de alabanza. Y cada vez también, no solamente voy a llevarlo al plano de congregarnos, sino de tener nuestros encuentros. Si yo hablo, a veces algunas salidas que programamos entre hermanos, X, Y, Z. Hay atmósfera de alabanza. De muchas formas, hay formas y atmósfera de alabanza. El tomarnos un café es una atmósfera de alabanza.
no solamente en el culto principal, sino en la escuela dominical. Pensemos en ello, en ser partícipes, colaboradores. Dios no se merece. Es decir, Dios no nos pide que, ¿va? Pero sin embargo le agrada que seamos contribuidores a la atmósfera de alabanza. Callar ante Dios con asombro ante su presencia y en sumisión a su voluntad también es una atmósfera de alabanza. También los silencios son buenos en la congregación. A veces nos vamos a los extremos. Pidámosle al Señor Jesucristo que equilibre esos extremos. Es buena la alegría, pero hay momentos donde Él dice, calla, permanece en silencio, porque necesitamos orar. Y luego que haya lo que haya. Hay tiempos como en la composición musical, interludios, silencios, para pasar a otra estrofa de la canción. Algunas respuestas a la oración no pueden describirse mejor que como tremendas cosas. ¿Ve? La verdad que deberíamos reconocer y valorar que Dios en muchas ocasiones ha contestado nuestras oraciones de una manera que nos ha llenado de asombro total. Hoy tenemos una nueva oportunidad. Pero también asombrémonos cuando le digamos, Señor, vamos a orar por nuestra hermana Angelita, que nos han dicho hace media hora que está muy malita. Nuestro corazón se pone un poquito porque cuando nos dicen así, vale. Pero últimamente ella viene como con la luz apagándosele. Tal vez está cansada de luchar tanto, no lo sé, no lo sé. Pero está muy debilitada por la enfermedad, las situaciones que le han ocurrido. Y a lo mejor se sumarán conflictos familiares, no vamos a entrar en ello. Esto también atormenta nuestras vidas, pero el Señor está allí en medio de esa tormenta. La cuestión es que debemos estar siempre confiados en el Señor, que ahora mismo y sin merecerlo, Él puede intervenir tremendamente a nuestro favor. Es decir, cuando oramos, estamos pensando que Él va a contestar tremendamente. Pues recordémoslo porque lo dice en el Salmo 65, verso 5. Si lo quieres poner allí luego como en la punta de las tarjetitas de promesas, los marcadores de Biblia, ¿va? Debería de cogerlo incluso yo para el lema del año 2024, pero bueno, ya puse otro. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, Dios, de nuestra salvación. Recuerda que siempre Él contesta tremendamente, pero conforme a su voluntad y a su propósito. Ora y espera con fe. Es como la fórmula, que el Señor hará tremendas cosas a favor de sus hijos. El pueblo de Dios se reuniría en Jerusalén para agradecer a Dios por responder a sus oraciones. Nosotros nos reunimos en la Iglesia Cristiana Evangélica de Arrecife para responder al Señor en gratitud por las oraciones y ofrecer sacrificios y alabanzas en cumplimiento de los votos hechos. Votos hechos son promesas. Va finalizando el año. ¿Qué le prometes tú al Señor para el 2024? ¿Me dejan que le regale una? Que 2024 sea un año en que yo vaya con más fidelidad a la iglesia. Dirán, Ricardo se quiere aprovechar aquí. No, pero es bíblico y es bueno. ¿Y por qué les digo que es bíblico y es bueno? Porque Dios va a decir, le va a agradar, ¿vale? Es bueno, ¿vale? La cuestión es que los creyentes deben tomar en serio sus votos, porque tal vez yo le he prometido, Señor, si sanaste a mi hijo, voy a ir más frecuentemente a la iglesia y me olvidé. Vamos a tener serios problemas con el Señor, la verdad que sí. Serios problemas. No dejes de congregarte porque alguien te haya hecho algo. Si alguien te haya hecho algo, Mateo 18 del 1 al 3. Soluciónalo tú a tú con él. Pero que Dios no pague los platos rotos por los conflictos que podamos tener nosotros. Porque si lo hacemos así, entonces le estamos diciendo, paga tú la factura, Señor. Paga tú los platos rotos. Votos y promesas hechas a Dios.
Nuestro bautismo en sí es un mismo voto a Dios, es una promesa de Dios, porque el bautismo fue declaración pública de mi fe. Y ahí voy a dejar de testificar de él. Promesa es nuestra asociación al pueblo de Dios. Congregarnos es una promesa. La alabanza aguarda y los votos se realizan porque Dios escucha y contesta la oración. Las iniquidades prevalecen contra mí dentro de esta composición musical. La verdad que nuestros pecados, si no fuera por la gracia, prevalecerían contra nosotros frente a un Dios que es juez. Es verdad que Él no vino a juzgar al mundo, pero ya somos hijos de Dios. Él tiene derecho a juzgarnos. Y cada vez que vamos en devocional a Él, juicio hay contra nosotros en un sentido. Cuando el Señor dirige sus cartas a las iglesias, Él, bien porque has hecho esto, pero tengo contra ti. Pero la gracia nos hace vivir. Su justicia divina está basada en su infinita misericordia, misericordia que es nueva cada mañana. Solo ve a Él. ¿Qué decir de nuestra vida diaria en devocional a Dios? Donde tal vez ya nos es evidente la ausencia que de pronto podamos marcar en las iglesias de una manera reflexiva. Solamente digo, si nosotros vamos a arrodillarnos día tras día al Señor, yo tengo por seguro que Él nos pregunta, ¿has vuelto a la iglesia? Yo es porque me lo dice a mí. Ahora dirán, bueno, pero es que tú eres pastor, tú tienes que venir, no sé. No, quitemos esa parte, ¿verdad? El compositor de este cántico, David, vio al Mesías y su obra expiatoria perfecta en la cruz, cumpliendo la promesa. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. El cántico del siervo sufriente que está en Isaías. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Somos de ti, Señor, como en el Salmo 100, ovejas de tu prado. Somos tuyos, Señor. Gracias porque soy todo. Muchas gracias. Se habla aquí de sacerdocio, porque David compone hacia una figura del templo en el verso 4, donde se refiere a los sacerdotes y levitas que tenían a su cargo el cuidado y el culto del templo. Y si hay un sacerdote a la vista actualmente, tiene que ser el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4. Entonces proféticamente podemos aplicar esto en un sentido final a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Bienaventurado sobre toda bendición y alabanza, nuestro Señor Jesucristo, elegido, precioso, escogido de Dios, como la canción que le encanta a Abay, Hijo de Dios. Eso es un cántico de escogido de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y el honor. Este año, Señor, podemos decir que la cosecha ha sido abundante y que siempre ha sido abundante desde que tú, Señor, nos salvaste y nos has hecho tus hijos. Hay una cosecha también en términos de iglesia por la cual hay que orar. Somos hermanos de mucho tiempo en la iglesia,
Y gloria a Dios por cada año podernos ver, motivo de oración por los que ya no están. Pero tenemos que decir que el año 2023, el Señor ha traído muchos hermanos nuevos a la iglesia. Dora es una de ellas. Y hay más, que tal vez los vemos el domingo. Y tenemos que orar por ellos, dar gracias por ellos, y que nosotros podamos ser de testimonio por ellos. Y sumarnos también a sus motivos y sus peticiones de oración. Y que como iglesia podamos ser de un mismo sentir, un solo Señor, seguir siendo fieles a la sana doctrina que Él nos enseñó. Porque también en la cosecha mucha falsedad está saliendo también por allí y cada año se aumenta. Conservémonos en la parte doctrinal puros delante del Señor, para que el mundo no vea una iglesia confusa donde todo vale. E incluso otra iglesia que ya, como diría yo, como que da el brazo a torcer, aunque del Papa Francisco no se puede esperar. Y ya están avalando doctrinas de un lobby que está empujando muy fuerte en el mundo, pero está empujando tan fuerte porque ellos quieren la iglesia. Quieren ser pastores sin cambiar. Quieren tener liderazgos en la alabanza sin cambiar. Quieren enseñar a los niños sin cambiar, porque Dios los ama. Sí, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero no solo es el lobby multicolor, sino el pecado que nos separa de él. Que nuestras oraciones incluyan también aquí, como lo expresa el salmista, esa confesión y pedirle perdón continuamente a nuestro Dios. No vivir como antes. Y si ocultamente estamos viviendo como antes, pues estamos siendo unos desgraciados. Vivamos en la gracia de nuestro Dios. Porque Él vive. Vamos a cantarlo, ¿os parece? Os invito al grupo de alabanza y a los hermanos en la iglesia para que canten, porque Él vive. Si alguien puede quitarle el mute a los... Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño
tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré. Y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, por el privilegio que nos das de podernos acercar a ti, Señor, con toda confianza. Amado Señor, queremos, no sin antes de irnos, Señor, queremos orar a ti, Señor, y pedirte mucho por nuestra hermana Angelita, Señor. Pedimos que tú la guardes, Señor, que tú la protejas en este tiempo, que tú le des el ánimo, Señor, que ella necesita, oh Dios Santo, y sobre todas las cosas que en medio de esta enfermedad y lo que ella está pasando, ella esté segura de la salvación que tiene en ti, Señor Jesús. Oramos también, Señor, por el tiempo de evangelización, Señor, la próxima semana, comenzando, Señor, el lunes con el culto especial de Navidad. Te pedimos, oh Señor, que nos des, Señor, muchas fuerzas, que nos ayudes, Señor, a llevar tu evangelio. Y oramos por todos los ancianos, pero también por todo el personal que trabaja allí en estos centros, para que ellos también escuchen tu evangelio, Señor, y el poder de tu evangelio, que es poder de Dios para salvación, sea cambiando y transformando su vida, Señor. Pedimos como iglesia que tú nos ayudes, Señor. Sabemos que en ese tiempo muchos vamos a estar trabajando y venimos cansados del trabajo, pero te pedimos que tú, Señor, multipliques nuestra fuerza, oh Señor, que nos dé, Señor, ese vigor y la fuerza que necesitamos para todo este tiempo, Señor. Cuídanos, Señor, en nuestro regreso a casa, Señor, y guárdanos, Señor, nuestro descanso. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.